Bueno, decía, no todos pueden a lo mejor dar una clase frente a la cámara, ¿no? ¿Y qué pasará ahí? Pues, a ver, ahí tienen un comportamiento que puede tener que ver con algo del orden de la ansiedad o alguna situación que en función de ciertos pensamientos negativos, como por ejemplo, voy a salir feo, la gente va a pensar que estoy diciendo cosas que no son, no me voy a acordar de lo que tengo que decir, me voy a equivocar en una fecha, me voy a equivocar en un autor. Uno no se da cuenta de esto, por eso se denominan pensamientos automáticos. Son automáticos porque se destellan sin que yo me dé cuenta. Yo no sé por qué no puedo. Si ustedes le preguntan a alguien, te va a decir, yo no sé por qué no puedo, pero yo me pongo frente a una cámara y me paralizo. No sé por qué. En realidad, porque justamente esos pensamientos automáticos se destellan de manera automática y el sujeto no sabe, no los puede registrar. ¿eh? Son negativos y generan una respuesta de parálisis, de anulación. Pero pensemos, bueno, muy bien, no tiene esos pensamientos negativos, pero ¿por qué los puede tener? Bueno, evidentemente hay dentro de un plano más profundo la sensación de inseguridad que hace que uno sienta que los demás van a ser muy cuestionadores, van a estar demasiado pendientes de todo lo que uno puede llegar a decir mal, de los errores, se siente permanentemente evaluado. Y uno cuando registra y va más profundamente al sistema de creencias del sujeto, evidentemente el sujeto siente que cuando es evaluado, ¿sí?, es evaluado negativamente. Siente que frente a determinadas situaciones donde tiene que exponerse, va a ser algo malo y la gente, el entorno, la audiencia, se va a reír, se va a burlar, no lo va a querer. Entonces, esos pensamientos automáticos no son erráticos, no es porque sí que ocurre, sino que tiene directamente que ver con cómo está conformado el sistema de creencias. Esta es la lógica del pensamiento cognitivo. Cognitivo porque son cogniciones, pensamientos. Toda la base de nuestras conductas están ligadas por el pensamiento. Y ese pensamiento viene de nuestro sistema de creencias, que es justamente un aprendizaje que se desarrolla desde el momento del nacimiento. ¿Cuál sería la enfermedad mental en este punto? Bueno, un sistema de creencias totalmente desadaptado y que genere un alto nivel de tensión que destelle pensamientos permanentes negativos o de otra índole, hasta alucinatorios o delirantes. ¿Sí? Este es otro modelo de la mente, que tiene que ver con el modelo de la mente del conductismo. Viene el conductismo y el cognitivismo como una continuación. ¿Sí? Es una escuela de pensamiento en psicología y en psiquiatría muy común. Ustedes la van a encontrar como TCC, técnicas o tratamientos cognitivo-conductuales. Y los tratamientos que se hacen, justamente porque la idea de todo esto es un tratamiento posible. El tratamiento posible de la enfermedad mental de un sujeto desde esta perspectiva es modificar su sistema de creencias. ¿Y cómo se modifica su sistema de creencias? Pudiendo, recuerden que yo les dije, los pensamientos son automáticos, esto de que son automáticos y el sujeto no los registra. Bueno, empezar a tener un registro de los pensamientos negativos como para poder modificar el sistema de creencias. Bueno, después han habido, lógicamente, actualmente se va modernizando todo este campo. Yo les voy dando como un pantallazo general, donde hay muchos autores que hablan de un montón de cosas en relación al sistema de creencias, a la elaboración de los pensamientos, a los tipos de pensamiento. Entonces tenemos
las escuelas de primera generación, de segunda generación, de tercera generación de la línea cognitiva, los que acentúan más en la cuestión del pensamiento, las escuelas neorracionalistas de, por ejemplo, Máximo Guidano, eso lo pueden googlear. O, por ejemplo, las creencias más integrativas, las teorías más integrativas, Marshall Linehan, por ejemplo, en Estados Unidos, que trabaja mucho y es una autora muy actual. Es un modelo de la mente. Esto seguramente lo van a ver en Fundamentos de Psicología General. Yo me adelanto porque tengo que poder pensar, ahora cuando empecemos a ver la enfermedad mental, bueno, que cada uno pueda saber de qué hablamos cuando hablamos de un sujeto. Yo abrí, qué feo. Estoy con una rejilla porque el borrador no llega a borrar bien y queda todo feo. Entonces, bueno, quedará desprolijo lo de la rejilla, pero es eficaz. Y en aras de la eficacia, bueno, no me di cuenta. Bueno, vamos a otro modelo de la mente. El modelo de la mente que también es más actual. Más actual no porque sea en realidad más nuevo, sino más actual porque está más de moda, que es el modelo de la mente en función de la dinámica neuroquímica del sistema nervioso central. Quienes estudian esto básicamente son neurocientíficos. Entramos al campo de las neurociencias. Las neurociencias son bastante complejas, pero básicamente volvemos al paradigma anatomopatológico. ¿Recuerdan? ¿Qué decían los médicos desde ese lugar? Decían, toda enfermedad tiene que ver con una lesión del órgano o con una disfunción de un órgano. Ellos no lo piensan de otra manera que no sea por fuera del organismo humano. Bueno, los neurocientíficos tampoco. La neurociencia entiende que hay un déficit, una desregulación en función de los neurotransmisores. Dentro de los neurotransmisores, básicamente la serotonina, que está mojado y no alcanza a ver. Bueno, serotonina, total se lo digo, noradrenalina, acetilcolina, dopamina. Esos son los 4 elementos más importantes. ¿Sí? Se denominan neurotransmisores, también se denominan catecolaminas, también se denominan transmisores neurohormonales. Esto es, hay otras cosas, ¿no? Hay endorfinas, hay un montón de otros elementos, pero básicamente estos 4 darían como la dinámica básica del cerebro. Hay una película muy interesante que se estrenó hace muy poco, un dibujito animado, pero que explica un poco esta lógica. Se llama Hábilmente o algo así, o Abiertamente, bueno, tendría que fijarme bien. En donde justamente se cuentan las peripecias de una niña que está atravesando una determinada situación en un momento particular de su vida evolutiva y cómo van jugando dentro de su cerebro estos neurotransmisores como si fueran personas adentro que se están intercomunicando entre sí. Es un poco lo que también trabajan autores como Facundo Manes y otros autores de la línea de la neurociencia. Hay un libro que se llama Ágilmente, que también es muy interesante, planteando este tipo de cosas y son muy actuales. Hay como una corriente de actualización de esto que fue
la medicina tradicional, en donde todo tiene que ver con una disfunción orgánica. Porque en definitiva, todo se reduce a un déficit de la serotonina, a un déficit de la noradrenalina, a un déficit de la dopamina. ¿Esto ocurre? Sí que ocurre. Yo vuelvo a la metáfora computacional. El hardware, nuestro sistema nervioso central, lógicamente que actúa en función de las conductas, de los aprendizajes, de los afectos, de las emociones. Seguro que un nivel alto de dopamina va a hacer que me sienta feliz y eufórico. Y si a la dopamina le agrego una adrenalina, voy a estar más activo. Feliz, eufórico y activo, con ganas. ¿Sí? El tema, la gran pregunta es: ¿qué es primero, el estímulo o la respuesta? Bueno, ahí está un poco la cuestión, ¿no? Pero más allá de eso, que después podemos entrar en esa discusión, la cuestión es, bueno, desde esta perspectiva, ¿cuándo un sujeto enferma? Bueno, enferma cuando ese orden, esa dinámica neuroquímica del cerebro está en orden. Cuando hay algún tipo de descompensación o algo no anda bien en ese punto, bueno, aparecen las enfermedades mentales. Un alto nivel de dopamina provoca, por ejemplo, manía. Y estamos dentro de las enfermedades del humor, como el trastorno bipolar. Una baja demasiado grande de la dopamina y una baja demasiado grande de la noradrenalina genera desgano. Y si eso le sumamos un déficit de la serotonina, aparece la depresión. Una descarga demasiado grande de dopamina asociada a un sector particular del cerebro, como el hipotálamo, va a generar temor. Y el temor, en esa zona particular del cerebro, va a generar la reacción de la huida o la reacción del ataque, porque es bien arcaico esa parte del cerebro. Entonces, ahí tenemos las fobias, tenemos los ataques de pánico. Después lo vamos a ver bien, ¿no? Pero en definitiva, desde este modelo, todo tiene que ver con la dinámica del cerebro. No con la enfermedad neurológica, no con la enfermedad que hace, por ejemplo, a un déficit en las células nerviosas, como ahí ya entraríamos en el capítulo de las demencias. La demencia es un problema orgánico de muerte cerebral en ciertos sectores puntuales del sistema nervioso central. Y yo les decía la vez pasada, la demencia vascular, la demencia tipo Alzheimer, el mal de Pick, el mal de Korsakoff. Hay una serie de demencias, que la demencia frontal, que tienen que ver justamente con personas de edad, salvo por ejemplo hay algunas demencias que se llaman demencias más precoces, donde la tienen gente más joven, como el mal de Alzheimer, que entre los 50 y 60 años ya se pueden evidenciar olvidos o déficit en el registro de ciertas actividades personales. El Parkinson es otra enfermedad neurológica, las epilepsias son otras enfermedades neurológicas, pero estas no son enfermedades psiquiátricas, no son enfermedades psicológicas, no son enfermedades mentales, son enfermedades orgánicas. El resto sí, no son orgánicas, son mentales. Por último, que lo veíamos ya en el material de Quevedo, otro de los modelos es el modelo psicoanalítico. El modelo psicoanalítico, ustedes seguramente ya lo están viendo en Fundamentos de Psicología Social, que es quien inicia este movimiento es Sigmund Freud. Más o menos en 1880, 1885, 1889 se publican los primeros trabajos que tienen que ver justamente con, porque Freud y su equipo
básicamente Freud y Breuer, que Breuer era el médico del mentor, empiezan a trabajar en descubrir qué pasa con ese mal, que en ese momento era un mal particularmente complejo y que generaba en los médicos una tensión muy grande, un enojo muy grande, porque era de alguna manera la manifestación de una enfermedad que ponía en tela de juicio el saber médico. Porque los médicos entendían que eran entidades y manifestaciones y síntomas que respondían a ciertas enfermedades, pero no había nada enfermo. Y esta enfermedad se denomina histeria. Y Breuer y Freud empiezan a investigar la histeria para ver de qué se trata esto, y empiezan a descubrir que se trata de una esfera bastante más distante de lo que nosotros entendemos como la esfera consciente del sujeto. Descubren que más allá de la esfera consciente del sujeto, se encuentra otra esfera, que es la esfera inconsciente. O sea, el sujeto tiene algo que desconoce de sí. Nosotros tenemos una parte de nosotros que desconocemos de nosotros mismos, que se denomina inconsciente. Y lo vamos a diferenciar de la conciencia, que sí es algo que nosotros conocemos de nosotros, que tiene que ver con todo esto que hace a nuestra realidad. Pero hay otra parte de nosotros que desconocemos y que actúa, que interactúa en la conciencia de manera inconsciente, nosotros no nos damos cuenta. Pero empieza a elaborar, junto con Breuer, una teorización de que muchos de esta histeria, de esta enfermedad que están tratando, tienen que ver con manifestaciones de cuestiones del orden de lo inconsciente en la conciencia que manifiesta el síntoma o que manifiesta el malestar. Tendríamos que pensarlo entonces como que acá aparece la mente. La mente, si bien Freud y Breuer, y después los que vinieron inmediatamente, Alfred Adler, Carl Jung, todos los autores que estuvieron trabajando en ese momento particular de la historia, eran todos neurólogos. O sea que tranquilamente podrían haber pensado, así como Facundo Manes, así como las neurociencias actuales, en que simplemente es un déficit neuroquímico. Pero fueron más allá y empezaron a pensar en la alternativa de una mente que trasciende al organismo. Esto no está en el cerebro, esto está en el sujeto. Tampoco es inmanente, no es el alma, no está fuera de uno, está dentro de uno. Pero es inmanente al sujeto, no al organismo. Y hace una primera división. Por un lado, lo inconsciente, y por otro lado, lo consciente. Lo consciente es lo más cercano al polo perceptivo, que es lo que nosotros vemos, escuchamos, pensamos, oímos, y en lo más profundo, esto de lo que no sabemos ni tenemos ni idea, lo inconsciente. Y están fuertemente separados por un mecanismo que se denomina represión. Esto que está acá no pasa para acá porque la represión, que ya vamos a ver de dónde viene esto, lo impide. Por acá andaría algo que ellos denominan preconsciente, que tiene más que ver con algo consciente, pero no obstante, para entenderlo habría que recordarlo, habría que hacer algún mecanismo de elaboración.
pero podemos llegar. Yo quiero acordarme de alguna situación o algo de cuando era chico o de cuando me pasó alguna situación, un accidente o algo, yo lo puedo recordar, lo puedo traer a la memoria, lo puedo hacer consciente, porque está en el preconsciente. Lo que está en el inconsciente no lo puedo hacer consciente de ninguna manera. Pero desde ahí opera. Y la pregunta que ustedes se harán, bueno, ¿y qué hay en el inconsciente? Pues si decimos que casi toda nuestra operatoria consciente está directamente ligada a los procesos inconscientes, ¿qué habrá acá? Bueno, este es el objeto de estudio de psicoanálisis. El inconsciente. El inconsciente y la dinámica, a partir de la cual se van a generar pensamientos, emociones y comportamientos directamente ligados a lo que se pone en juego en ese inconsciente. Es al revés. El niño nace y cuando nace es puro inconsciente. La conciencia es una elaboración posterior. El niño aprende, o en la medida que se va relacionando y va intercambiando y va como generando esto que tiene que ver con el mundo, con otros, va armando lo consciente. Esto ya está. Y no tiene nada que ver con lo genético. Aunque Freud en algún punto, al principio, empezó a pensar en algo del orden de lo instintivo. Pero básicamente lo pensó en términos de dos instintos, como si fueran los dos instintos que en la naturaleza tienen que ver con la esencia de las especies vivas. El instinto de reproducción, que es básicamente el instinto que hace que la especie perdure, y por el otro lado el instinto de conservación, que es el instinto que hace que yo no me muera, que nosotros no nos moramos. Bueno, de estos dos instintos, que son instintos madres, van surgiendo un montón de otros instintos. ¿Sí? Pero no obstante, inmediatamente Freud, 1904, 1905, plantea que estos instintos no son instintos, sino que ya están atravesados por la lógica psíquica y ya han perdido esa consistencia de instinto, porque nosotros, a diferencia de un animal, podemos elegir qué hacer. No hay ningún instinto que se nos sobreponga. Entonces, por ejemplo, las aves no saben que no pueden hacer un nido. No eligen hacer un nido, ni eligen en qué árbol hacerlo. Simplemente está grabado en su instinto que lo tienen que hacer. Nosotros, los seres humanos, no hay nada que no podamos elegir. Podemos elegir no comer más y morirnos. Podemos elegir suicidarnos. Podemos elegir todo. Podemos elegir no tener sexo, ni procrear. Podemos elegir tener el placer de la procreación, pero no procrear. O sea, los seres humanos podemos, todo lo que tiene que ver con eso que debería ser instintivo, modificarlo, cambiarlo y no obedecerlo. Por lo tanto, no es un instinto. Freud lo va a llamar pulsión y va a quedar ese nombre acuñado en la teoría. Pulsiones. Pulsiones. Ya vamos viendo que vamos encontrando algo que está en el inconsciente. En el inconsciente hay pulsiones. Y sobre todo elementos reprimidos. Porque estos autores empiezan a pensar que el hecho de que el sujeto entre en la cultura implica la resignación de su naturaleza animal. Yo no me puedo comportar como un animal, yo no puedo matar a la persona que odio, ni puedo hacerme del cuerpo de la persona que deseo. Yo tengo que atravesar por los parámetros que la cultura me permite, ¿o no? Entonces tengo que reprimir ciertos instintos, ciertas pulsiones, las tengo que tener a raya las pulsiones. Y ahí es donde viene todo el armado dinámico de este modelo de mente, que es muy complejo, para lo cual vamos a dedicar una clasecita completa, para poder ir pensando ya de qué enferma el sujeto.
Porque acá tenemos un intrincado modelo para pensar la enfermedad mental. ¿Sí? Bueno, dejamos acá y lo charlamos en el Zoom. Nos estamos viendo. Que tengan buena semana.